Isaías capítulo 55, versículo 11. Me dicen si lo tienen, si no yo se los leo acá, mientras allá en audiovisuales se acomodan un poquito. Hoy estamos con cambios, amén. Amén. ¿A cuánto les gustan los cambios? Amén. Dios nos hace cambios a veces en la agenda y Dios nos cambió la agenda de esta noche, pero la agenda de Dios siempre es perfecta, siempre es mejor. Los planes de Dios siempre son mejores. Así que voy a leérselas mientras que allí se pueden ubicar. Y dice la palabra de Dios: así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y quiero darte un poquito de contexto. Esta palabra que está allí en Isaías habla de un momento que estaba viviendo el pueblo de Israel. Ustedes recuerdan que la Biblia siempre se refiere al pueblo de Israel como ese pueblo escogido por Dios, ¿cierto? Y ese pueblo venía del exilio, es decir, la situación que había era una situación como muy desértica, había muchísimas crisis y aparentemente ellos estaban viendo lejos las promesas de Dios. Dios había hecho promesas años atrás, pero ellos veían las promesas muy lejos. Si me ayudan un poquito a bajar el volumen, ¿vale? Gracias. ¿Cuántos de ustedes han recibido promesas de Dios? ¿Cuántas veces tú has recibido promesas de Dios y tú las ves como muy lejanas? Amén, ¿sí? Qué bueno por la honestidad, está bien, yo también he pasado por allí. A veces hemos visto como esas promesas de Dios. Dios me ha hablado sobre algo, Dios me ha prometido algo, o tú le has estado orando por algo y has visto que la promesa o la respuesta se ha demorado. Y lo que pensaba en ese tiempo el pueblo de Israel era que humanamente ellos decían: Dios acá había callado, Dios ya no estaba hablando. Y es lo que nos pasa a nosotros en muchos momentos cuando las promesas se retrasan, cuando Dios no nos está hablando. Entonces comenzamos a pensar que Dios se olvidó de nosotros, que el pacto no se ha podido renovar, que Dios no está haciendo un pacto con nosotros y que las promesas no se cumplirán. Eso es lo que comienza a pasar humanamente. Pero por eso Dios viene a traer esta palabra al pueblo de Israel en este tiempo tan preciso, porque eso es lo que les quería decir a ellos, era mi palabra, decir la palabra de Dios, sigue activa. Mi propósito no ha muerto y lo que yo hablé se cumplirá. Amén. Yo no sé cuántos creen esto que yo acabo de decir, que la palabra de Dios sigue estando activa, que el propósito de Dios, yo vengo declarando en esta noche que el propósito que Dios tiene con tu vida no se ha muerto, que las promesas que Dios te ha entregado se cumplirán en el nombre de Jesús. Amén. Así que yo quiero hablar un poco de cómo es ese lenguaje que el cielo realmente escucha, porque queremos muchas promesas, anhelamos, ¿cierto? Decimos: sí, Señor, yo quiero recibir esas promesas, pero a veces no dimensionamos que lo que tú dices con tu boca afecta en el plano espiritual. Ya hay incluso muchos datos científicos que han comprobado que todo lo que una persona pronuncia tiene una consecuencia o tiene un resultado. Pero hablando acá desde la palabra, entendemos que toda palabra que nosotros decimos tiene una consecuencia en el plano espiritual. Vemos al Señor Jesús, que es nuestro mayor ejemplo, a Jesucristo, que Él nunca empleó ninguna palabra negativa. No encontramos a Jesús donde estaba hablando desde la queja, no lo encontramos hablando desde la duda, no lo encontramos a un Jesús que estaba hablando del problema, de todas las situaciones, y vaya que situaciones tuvo Jesús, muchos retos que tuvo Jesús, pero siempre encontramos que Él tenía un lenguaje y un vocabulario adecuado a lo que hablaba el cielo. Por eso hoy entendemos que cada palabra que brotó de la boca de Jesús eran palabras de edificación. Amén. Yo creo que eso es lo que el Señor nos quiere enseñar a nosotros en esta noche. Porque cuando tú comienzas a usar tu boca tiene un poder muy grande. Es decir, lo que tú hablas, ese lenguaje, tiene un poder muy grande. Cuando tú comienzas a hablar desde la queja, desde la negatividad,
desde la escasez, desde la incertidumbre, desde la duda. Entonces hay algo que en el plano espiritual se abre y hay potestades espirituales que están escuchando lo que tú estás hablando. Y de alguna manera comienza todo ese mundo espiritual a moverse en contra de nosotros. Y entonces nosotros decimos, pero es que yo he orado, pero es que yo he esperado la promesa, pero ¿cuántas veces tú no has cuidado tu lenguaje? ¿Cuántas veces tú no has cuidado lo que estás hablando? Pues en el ámbito espiritual hay potestades que sí están escuchando lo que tú estás hablando. Pero al contrario, si tú también comienzas a hablar palabras de fe, palabras de esperanza, palabras de victoria, palabras de bendición, el cielo escucha ese tipo de lenguaje. Y hay ángeles que comienzan a trabajar a favor tuyo, porque tú estás hablando el lenguaje que reconoce el cielo. Y yo quiero que hoy tú puedas dimensionar cuál es ese lenguaje que realmente reconoce el cielo. Porque en el mundo espiritual hay leyes divinas. Y Dios nunca va a quebrantar sus leyes divinas. Así tú estés llorando, pataleando, tú digas, no, es que yo quiero que esto suceda, y tú lloras, y tú pataleas, y tú te quejas, pero Dios no puede invalidar algo que tú estás haciendo fuera de esas leyes divinas de Dios. Es decir, que en las leyes divinas hay palabras que nos van a bendecir, pero también hay palabras que nos van a maldecir. A veces somos ligeros para hablar de la situación que estamos viviendo. Y yo con esto hoy no quiero patrocinar que tú tengas como un positivismo tóxico, que tú no digas lo que de pronto a veces está pasando, pero lo que yo sí quiero es incentivarte en esta noche a que tú pongas cuidado de lo que tú estás hablando, que tú puedas poner guarda de tus palabras, de tu lenguaje. Y yo lo que estoy diciendo, quiero comprobártelo un poco en la palabra que está en Proverbios capítulo 6, versículo 2. Dice la palabra del Señor: te has enlazado con las palabras, hay otra versión que dice con los dichos de tu boca, y has quedado preso en los dichos de tus labios. Hay cosas que tú has estado viendo difíciles, que son consecuencia de las palabras que te has enlazado en tu propia boca, con tu propio lenguaje. Has estado diciendo cosas que no han sido de bendición. Y en el ámbito espiritual has quedado como encadenado. Has quedado como atrapado, como que tú dices, es que parece que esa área de mi vida yo no puedo ver la gloria de Dios. Es que parece que esa área de mi vida como que Dios la ha olvidado. Pero a ti se te ha olvidado cuántas veces has dicho algo contrario a lo que realmente el cielo está escuchando. Yo no sé en esta noche si tú quieres que te escuche el cielo o te escuche el infierno. Los que quieren que les escuche el cielo, digan amén. Hoy vamos a ser edificados en su palabra y vamos a salir con una mente, pero sobre todo también con una palabra renovada de parte de Dios. Quiero leer otro pasaje, otra porción de la palabra, pero bueno, antes de irme a eso, y es que muchas veces lo que hay en nuestro interior, lo que hay en nuestro corazón, es lo que realmente salimos diciendo. Hay gente que dice, no, es que ese chiste, eso que yo dije fue un chiste. Eso que yo dije, no pasa nada. Yo realmente no creo eso. Pero la Biblia dice que lo que realmente hay en tu corazón es lo que va a salir en tu boca. Es decir, que es muy fácil darnos cuenta si estamos frente a una persona que está hablando el lenguaje del cielo o no por la forma como habla. Si tú constantemente estás hablando desde el enojo, desde la rabia, desde la dureza, desde la inmoralidad, eso es un reflejo interior de lo que está pasando en tu vida. Tú no puedes decir o tú no puedes seguir responsabilizando a las circunstancias externas cuando es algo que está pasando dentro de ti que necesita ser renovado por el Espíritu Santo. Lo que cuenta no va a ser simplemente lo que tú estás haciendo, sino también lo que tú estás diciendo, porque en tus palabras se manifiesta lo que realmente tú crees. Y vamos a leerlo ahora sí en Lucas capítulo 6, versículos, pues vamos a leer harta Biblia. Capítulo 6, versículos 43 al 45.
Y yo acá lo tengo en una versión, que es una versión que normalmente la encontramos en inglés, pero yo hice ahí la traducción porque me gustó demasiado esta traducción. Y dice, de un árbol sano no salen manzanas con gusanos, ni de un árbol enfermo manzanas buenas. La salud de la manzana refleja la salud del árbol. Deben empezar por su propia vida, que da vida. Lo que cuentan es quiénes son, no lo que dicen ni hacen. Su verdadero ser se manifiesta en palabras y en acciones verdaderas. Amén. Y bueno, yo creo que este texto habla muchísimo, ¿cierto? De realmente qué es el fruto que está saliendo de tu boca. Ese fruto que sale de tu boca es realmente en lo que tú te estás nutriendo, en lo que tú estás pensando, en lo que hay dentro de tu corazón, en lo que está en tu carácter, en aquello que tú no le has rendido todavía a Dios y por eso sigue reflejando a través de tus labios lo que no es de Dios, lo que no escucha el cielo. La Biblia dice en Proverbios 18:21, la muerte y la vida, esta yo creo que se la sabe la mayoría. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Qué amas más, la vida o la muerte? Es así de sencillo. Si tú hablas palabras de bendición, tú estás amando la vida. Si tú hablas palabras de maldición, tú estás amando la muerte. Tú vas a recoger el fruto de lo que tú estás hablando. A veces hay personas que dicen, no, es que yo no maldigo a nadie, porque es que maldecir para algunos es ya decir cosas demasiado extremas. Pero cada vez que tú maldecir es, separemos la palabra maldecir, ¿cierto? O sea, decir algo que no está bien. Cada vez que tú estás hablando de una circunstancia y estás hablando de manera negativa, estás quejándote, estás allí como pensando como una víctima, cada vez que tú estás diciendo, es que esto porque es así, es que porque las cosas no se dan, y tú comienzas a decir y a decir muchas cosas, tú estás sembrando, como dice la escritura, para muerte. No hablo de una muerte literal, pero ¿cuántos sueños se han muerto en tu vida? ¿Cuántas promesas de parte de Dios tú ves como si estuvieran agonizando? Que algunos dicen, yo las anhelo, pero las veo muy distantes. Pero tú, ¿qué has dicho acerca de esas promesas? En tu boca hay un poder para bendecir o para maldecir. Por eso también es importante que cada vez que tú entiendas lo que estás hablando, tú tienes que irte a tu interior y saber que a veces es necesario que salga el espíritu de orfandad. ¿Sabe cuál es el espíritu de orfandad? Cuando una persona se siente huérfana. Y hay gente que aquí quizás usted tiene a su papá y a su mamá, pero usted ha lidiado toda la vida con sentirse huérfano. Y entonces usted habla desde esa posición, habla con esa identidad, con la identidad de huérfano, de alguien que no tiene papás. Y eso yo creo que el enemigo se apodera demasiado en la vida y en los corazones de personas que no han sanado, y por eso lo que sale de la boca de esas personas es un espíritu de orfandad. Pero lo que Dios quiere en esta noche es que tú afirmes tu identidad en Cristo. Tú eres un hijo de Dios. Tú tienes el derecho de parte de Dios para caminar en la identidad que Él te ha hablado, para hablar lo que Él dice. Así que tú necesitas apropiarte de la cobertura de Cristo, porque yo creo que solamente Cristo puede cambiar nuestra forma de hablar. Solamente Cristo puede transformar nuestra vida según los planes y su voluntad. Yo creo que a veces las personas están buscando validación afuera y no desarrollan la identidad de hijo, por eso no alinean la boca con su papá. Por eso a veces el primer paso va a ser poder alinear esa relación con el Padre Eterno, porque hay personas que han alineado su boca desde su herida, desde eso que no han podido solucionar internamente. Pero yo creo que hoy el Espíritu Santo va a bautizar bocas. ¿Cuánto lo creen? Amén. Yo creo que hoy el Espíritu Santo va a bautizar nuestro lenguaje. Y cuando en la palabra tú estudias un poco qué significa bautizar, bautizar es simplemente sumergir algo para que se muera algo y viva algo nuevo. Eso es lo que pasa cuando hacemos los bautizos. Cuando una persona recibe a Cristo y toma la decisión de caminar con Él, dice,
yo me voy a bautizar, es decir, que hay un acto simbólico donde se sumergen las aguas, que significa me sumerjo en esa vida pasada y yo me levanto una vida nueva. No es instantáneo, no es literal, ¿cierto? Pero es lo que simboliza. Por eso yo estoy creyendo en esta noche que Dios va a bautizar tu boca, que tú vas a comenzar a hablar diferente, que se va a sepultar todas esas palabras de duda, todas esas palabras de incertidumbre, de queja, van a ser sepultadas en esta noche y van a resucitar en Cristo. Amén. Den un aplauso a nuestro Señor. Cuando somos bautizados en el fuego del Espíritu Santo, de nuestra boca comienzan a salir palabras que hablan vida, que hablan esperanza, que hablan renovación. Pero el sistema religioso está basado en acciones externas, pero el sistema del reino se basa en lo que hay en el corazón, es decir, en lo que hay en tu interior. Ese es el sistema del reino, un sistema totalmente diferente. Por eso yo quiero decirte cuáles son las características que hay de una persona que tiene un lenguaje que el cielo reconoce. Y voy a decirte la primera característica. Y es que esa persona se caracteriza porque tiene un lenguaje de autoridad y de gobierno. Mateo capítulo 21, versículos 19 al 20, dice, en eso vio una higuera cerca del camino y se acercó a ella. Pero al no hallar en ella nada más que hojas, le dijo, nunca más vuelvas a dar fruto. Y al instante la higuera se secó. Cuando los discípulos vieron esto, decían asombrados, ¿cómo es que la higuera se secó tan pronto? Y es que Jesús sabía cómo emplear las palabras de autoridad que tenía de parte de Dios. Jesús vio esa higuera y él lanzó una palabra. Dice la escritura que él le dijo a la higuera que se secara. Y el poder era tan grande que esa higuera se secó. Y los discípulos estaban alrededor, estaban supremamente sorprendidos. Decían, pero ¿quién es este que le obedece a una higuera? Pero te tengo una buena noticia. Y es que esa es la misma autoridad que Dios nos ha dado a nosotros, como sus hijos. Dice su palabra que tenemos la misma autoridad que Él le dio a Jesucristo, la misma autoridad que Dios nos ha entregado a nosotros. Jesús sabía emplear el poder de las palabras. En su lenguaje él reconocía que había una autoridad mayor, que era Dios, que era el Padre. Él sabía entender que con esa autoridad él hablaba a una situación, porque la higuera lo que representa son esas situaciones que a veces están estorbando nuestra vida. Y yo sé que a veces no nos gusta, pero Jesús también hay cosas que ha lanzado algo sobre nuestra vida y las ha secado y las ha quitado porque no nos conviene. Pero no nos gusta, ¿cierto? Pero Jesús también tiene el poder para levantar algo cuando algo está muerto. También tiene la potestad para hacer algo cuando algo está estéril. Y Dios te ha dado el poder en esta noche, te lo está entregando, te lo está hablando. Y es que tú tienes la autoridad de decirle a la circunstancia que tú tienes que esa circunstancia tiene que cambiar en el nombre de Jesús. Que esa circunstancia tiene que resucitar en el nombre de Jesús, que esos sueños que habían estado enterrados, que habían estado muertos, esa duda que tú has tenido, tú vas a decirle en esta noche con la autoridad y con el gobierno que Dios me ha dado, yo le hablo a esa situación. No dice la palabra que necesitamos un montón de tiempo, un montón de años. No dice la escritura que necesitamos títulos. Tú no necesitas ser pastor o pastora. No necesitas ser un líder. Solamente necesitas ser un hijo de Dios que le cree a la autoridad que Dios te ha dado a ti a través de su palabra. Amén. Sigamos. La segunda característica. Lenguaje de fe. El primero fue lenguaje de autoridad y gobierno. Ahora, el lenguaje de fe. Y vamos a seguir ahí mismo en esa historia. Y quiero leer el versículo 21 y 22. ¿Qué respondió Jesús? Jesús les respondió cuando ellos estaban súper asombrados, ¿cierto? Dice, de cierto les digo que si ustedes tuvieran fe y no dudaran, no solo harían esto a la higuera, sino que a este monte le dirían, quítate de ahí y échate al mar, y así se haría. Si ustedes creen, todo lo que pidan en oración, lo recibirán.
Una vez más Jesús les estaba hablando y les estaba diciendo a los discípulos, si ustedes tuvieran fe. Así que es tan importante tener un lenguaje de fe. Un lenguaje de fe es aquel que es capaz de declarar lo inusual. Un lenguaje de fe es aquel que es capaz de hablar de lo imposible. Aquel que cree que lo imposible en las manos del Señor es posible. Porque su palabra también dice, a todo el que cree, todo es posible. Es decir, hay un lenguaje de fe que el cielo huele. Que cuando tú hablas con fe, el cielo dice, wow, yo con ella o yo con él yo me deleito. Él está hablando mi mismo lenguaje. Y entonces Dios, el Padre, el Espíritu Santo, están allí, están los ángeles diciendo, es que Él sí reconoce lo que yo ya hice en la cruz hace miles de años. Es que Él reconoce la herencia que yo le he dado. Es que Él reconoce las promesas que yo le he entregado. Y entonces el cielo, yo me imagino todo el cielo, cuánto más estarán allí, una cantidad, ¿cierto? Y yo me imagino todo el cielo diciendo, yo reconozco este lenguaje. Este lenguaje es en el que yo me deleito. Yo me imagino al Espíritu Santo diciendo, yo quiero derramarme en esa vida, porque esa vida no está concentrada en el problema, está hablando el lenguaje que yo hablo. Y entonces Dios comienza a soltar sus respuestas, a traer bendición, a traer respuesta en la oración. Y tú comienzas a ver cómo cosas que tú no podías hacer, solamente Dios las hizo. Porque tú comenzaste a hablar un lenguaje de fe. Porque tú comenzaste a declarar. Porque tú comenzaste a hablarle a esa situación. A veces podemos parecer un poquito locos, pero no importa. Porque Dios es un poquito loco. ¿Cierto? Dice la palabra que el evangelio es locura para aquellos que le creen al Señor. Pero yo te lo voy a demostrar, lo que estoy diciendo. Dice Romanos capítulo 4, versículo 17, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, Dios, que da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como si fueran. Aquí, ¿quién está hablando? Le estaba hablando a quién, a Abraham, en el cual dice la palabra que es el padre de la fe. Es decir, estaba allí hablándole y le estaba diciendo, Dios, Abraham, tu cuerpo parece casi muerto porque tú tienes casi 100 años. Y yo ahí, a los 100 años, te estoy diciendo, te voy a hacer padre de naciones. Aun cuando tu esposa Sara es estéril, yo me voy a glorificar. Yo te voy a bendecir. Eso es lo que Dios le estaba diciendo a Abraham, pero yo le estaba reconociendo a Abraham que él era un hombre justo, que él era un hombre que hacía justicia, porque cuando tú y yo declaramos lo que el cielo está hablando, nosotros somos justos delante de Dios. Den un aplauso al Señor. Más adelante, en el versículo 20 al 22, dice, sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en fe. Diga conmigo, yo me fortalezco en fe. Dando gloria a Dios. Voy a hacer una pausa aquí. Tú sabes que cuando tú te fortaleces en fe, tú le das la gloria a Dios. Pero cuando tú estás en la duda, tú le das la gloria al enemigo. Dios dice en esta noche que Él está enviando una fe en sus hijos, pero no solamente va a ser una fe que va a llenar tu corazón y tu mente, va a ser una fe donde tú vas a comenzar a hablar el lenguaje de Él. Dice el versículo 21, estando plenamente convencido de que lo que Dios había prometido, poderoso era también para cumplirlo. Versículo 22, por lo cual también su fe le fue contado por justicia. Dios es poderoso para hacer lo que Él te prometió. Dios es poderoso para cumplir con esas oraciones que tú has hecho si están en su voluntad. Dios tiene el poder para cambiar las circunstancias. Dios quiere que tu fe sea contada como justicia delante de Dios. Tienes que alinearte a las promesas, comenzar a llamar a las cosas que no son como si fueran, comenzar a hablarle. Yo no sé cuántos están orando por un esposo o por una esposa. Ay, Padre, la gloria, yo las manos levantadas. Vamos a orar por eso. Ay, ya me emocioné. A mí me encantan los matrimonios, ¿no?
¿Cierto, Rey? Ya casi nos vamos a casar. Miren, una vez yo escuché una historia, me pareció súper loca, pero yo digo, es que a veces tenemos que ser locos. Que había una esposa, las mujeres a veces somos como, sí, como más loquitas, ¿no? Pero hombres, por favor. Y que ella se sentaba, ya no me imagino ahora ella, ay Dios mío bendito. Bueno, y ella se sentaba allí en el comedor y ponía en el asiento y le ponía la mesa a su esposo. Imaginario en ese momento, ¿no? Porque no era real todavía. Y entonces ella le decía, Señor, gracias por la vida de mi esposo, gracias, y comenzaba a orar. Y después, bueno, eso fue sobrenatural, la forma en como conoció a ese hombre. Y así hay muchas historias. Nosotros también les hemos contado historias así, donde usted comienza a declarar sobre esa situación, porque usted está caminando en fe. Yo no sé, ese niño rebelde, muchachito que le saca unos canas y usted comienza a orar, Señor, cuando él duerma, tú vas a trabajar en su espíritu, en su corazón, y tú comienzas a declarar lo que Dios está diciendo sobre tu hijo o sobre tu hija. Eso es un lenguaje de fe. No diciéndoles que usted no sirve para nada. Soltaste una maldición. Sino que tú comienzas a bendecir a tus hijos, a decirles, tú lo puedes hacer, tú puedes ser una gran persona. Así usted vea que, por dicho, como que está como enredado, ¿no? Yo también tuve a mis hijas enredadas, entonces yo sé de qué les hablo, ¿cierto? Comienza a hablar con un lenguaje de fe. Yo no lo voy a hacer ahora, pero ustedes pueden buscar en YouTube, hay muchos experimentos sobre eso que han hecho científicos, de hablarle a plantas. Vi una vez que un arroz y que al un arroz le ponían vida, al otro muerte, al otro no hablaban, cambio de colores, bueno, al agua, una cantidad de cosas. Es verdad, o sea que también hay datos científicos, por eso la Biblia es tan hermosa, porque también hay validación científica. Entonces, vamos a irnos para la tercera, ¿cierto? Y el tercero, el cielo responde. Escúchame muy bien, porque para mí esta es la clave pues de todo. El cielo responde a su palabra, no a tu palabra. Te la voy a repetir. El cielo responde a su palabra, no a tu palabra. Y aquí voy a decirte algo para las personas que les gusta la oración. Es que las oraciones que no tienen un fundamento bíblico son oraciones vacías. Son oraciones emocionales. No se trata de qué tantos discursos tú dices con tu palabra, porque tu palabra, qué pena, y la mía, claramente, no tiene ningún efecto. El efecto tiene es la palabra de Dios. Por eso, urgente, el que no esté leyendo la Biblia tiene que salir de aquí a comprarse una Biblia mañana mismo y comenzar a leerla. Porque la autoridad está a través de la palabra. La oración a la que responde el cielo es aquella que tú hablas, lo que dice la Escritura. Esas son las oraciones que responde el cielo. Cuando tú te alineas a la autoridad y al gobierno en fe, entonces tú hablas palabras de Dios y esa palabra de Dios entra en nuestra vida. Dice la Escritura que hasta los tuétanos, que hasta lo íntimo de nuestro ser, que hasta nuestro alma. Hebreos capítulo 4, versículo 12, dice, la palabra de Dios es viva y eficaz. Y es más cortante que las espadas de dos filos, pues penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. No es tu palabra la que es viva y eficaz. No es tu palabra. Por eso no se trata de tantos cafés, ¿cierto? Porque no es tu palabra, es la palabra de Dios la que es viva y eficaz. Cuando tú declaras la palabra, cuando tú hablas la palabra, no es la palabra del predicador la que es viva y eficaz, es la palabra de Dios, esa palabra que inspiró el Espíritu Santo, esa palabra que está allí en la Escritura. Cuando tú comienzas a hablar y a declarar lo que el cielo ya dijo, porque tú dices, yo no me voy a alinear con esa situación, yo voy a decir, Señor, tú dices en tu palabra, ¿cierto? Esto o aquello, y tú comienzas a ver una vida sobrenatural, tú comienzas a ver cómo los milagros de Dios comienzan a suceder,
Una vez yo escuchaba a un predicador que decía que lo sobrenatural debería de ser natural para los hijos de Dios. Le decimos sobrenatural, que aparte esa palabra no está en la Biblia, pero decimos lo sobrenatural, pero debería ser lo natural, ¿cierto? Poder vivir una vida de milagros, no una vida perfecta, no una vida sin situaciones, pero sí una vida donde vemos que la palabra de Dios cobra vida, donde esa palabra se vuelve medicina para nuestro cuerpo, donde esa palabra hace cosas inexplicables. Así que hoy yo quiero orar por eso. Yo quiero cerrar esta noche en oración. Y si a ti te ha bendecido este mensaje, mire, yo estaba ahora en una reunión con el equipo y yo les decía, no podemos seguir siendo una iglesia que escribe un mensaje o una iglesia que escucha una palabra. Tenemos que ser una iglesia que pone en práctica su palabra. Usted esta noche tiene que abrir su boca. Su boca, porque no es mi oración la que va a traer cambios a su vida. Es cuando usted mismo ore y el cielo comience a escuchar la palabra que sale de su boca, porque usted está alineado con el cielo. Amén. Pongámonos de pie, vamos a orar en esta noche. Padre, en esta noche hemos puesto tu palabra, Señor. Queremos ser esos hijos y esas hijas donde el cielo reconoce en el lenguaje que hablamos. Pero antes de poder declarar o decretar cualquier otra cosa, yo quiero que usted, allí con su propia voz, si usted ha hablado palabras insensatas, si usted ha hablado palabras de queja, si de su boca han salido en algún momento palabras de maldición, es decir, que usted no usa su palabra para bendecir, sino que a veces ha sido para dañar, para utilizar esa palabra de forma contraria, yo te voy a pedir que tú le pidas perdón a Dios, que tú le digas al Espíritu Santo en esta noche, perdóname por no saber usar las palabras. Si hay algo que entristece demasiado al Espíritu Santo, es una persona que no sabe hablar el lenguaje del cielo. Porque dice su palabra que cuando nosotros le dijimos que sí al Señor un día, dice su palabra que el Espíritu Santo comenzó a morar en nosotros y Él comenzó a habitar en este templo que es nuestro cuerpo. Pero en este templo también hay una boca. Y cada vez que tú has dicho cosas contrarias a lo que habla el Espíritu Santo a través de su palabra, tú has entristecido a su espíritu. Así que dile, Señor, yo me arrepiento de esto. Yo me arrepiento de hablar lo que no es. Yo me arrepiento de no creerte. Yo me arrepiento de concentrarme en la situación, en el problema y no concentrarme en tu palabra. Señor, bautízanos en esta noche. Yo te pido que tú nos bautices, Espíritu Santo. Bautízanos con fuego, Señor. Que ese bautizo que tú traes, Señor, a nuestra vida haga cambios en nuestra forma de hablar, haga cambios en nuestra forma de expresarnos. Señor, que a partir de ahora podamos ver cómo ese bautizo tuyo sumerge a esa persona antigua que hablaba lo que no convenía. Sumerge esa persona antigua que hablaba muerte, que hablaba maldición, que hablaba duda, que hablaba queja. Y lo sumerges en el nombre de Jesús. Y yo declaro que en esta noche, Señor, tú nos bautizas, Señor, y tú levantas, Señor, unas bocas, unos labios, un lenguaje de adoración, Señor, que esta iglesia se aviva para hablar tu palabra, Señor. Resucita, así como cuando tú llamaste a esa palabra, una palabra. Ayúdate, ahora